las ha dado, yo creo que Dios, porque yo soy muy piadosa de Dios. Me eduqué en las monjas desde los 7 años interna y he estado siempre con el temor de Dios en mi mente. Y tampoco me gusta la política de ahora, porque antes era una política sana, ahora no. Parece que me están castigando a no ver toros, yo que toreaba desde chiquita. Dios nos ha dado un paraíso y aquí lo estoy disfrutando. Me eduqué en las monjas desde los 7 años interna y he estado siempre con el temor de Dios en mi mente. Y he siempre participado en todas mis cosas por Dios. Y tanto es así que he tenido cáncer hace 13 años y Dios me salvó. En el 2007 me dio un infarto en el avión y me dio tiempo a llegar a la clínica del country, a hacerme el cateterismo y aquí me tiene contándolo. Y después, este año, en abril 29, ya estaba predispuesta para otro infarto, porque tenía ya unas obstruidas, unas arterias, pero llegué a tiempo. Bueno, mis hijos se casaron todos y nos dejaron solos. Mi hija se casó y se fue para Londres, mi hija María del Mar. Después, primero mi hija María de los Reyes se casó con un profesor del colegio bilingüe y ella era una niña de 16 años. Y también se casó y se fue para Estados Unidos. Tuvieron años viviendo, tuvieron 3 hijos y ahora últimamente se han separado. Bueno, y ahora ya tengo aquí a mi hija María de los Reyes, hicieron una compañía de arquitectos, se llama Marzo Triangular, Marzo porque yo nací en marzo, y Triangular porque son 3 arquitectos. Mi hijo se vino a estudiar de 16 años cuando terminó el bachillerato en Valledupar. Entró a estudiar administración de empresas y trabajaba en la vivienda de cajero. Vaya viendo. Después entró a trabajar en Invías, ahí estuvo como 10 años. Después entró a trabajar en Cultura, ahí estuvo otros 10 años. Entró a trabajar en la alcaldía de secretario de planeación, ahí también estuvo otros 10 años. Una persona muy política, ha sido alcalde, ha sido secretario de gobierno, secretario de cultura, secretario de planeación, ha sido secretario, bueno, pero en su carrera en España siempre triunfó. Él hizo un año en Barcelona con Barraquer de reconstrucción de párpados. Y nuestro padrino de la boda fue el catedrático de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, el padrino de mi boda, de nuestra boda. Entonces él siempre fue muy destacado en sus estudios porque nunca tuvo que pagar una matrícula, siempre tuvo honores, hizo su carrera toda con honores en España. Muy difícil, porque un extranjero siempre lo tratan como un indio, ¿no? No como salmantino o español, no, como un indio. Y tuvo esos privilegios, porque él era muy inteligente. Valledupar, Roque y Alfredo Berrío. Ya me la imaginaba, porque había un centro de estudio, de baile, de qué te diría yo, que había la prensa colombiana, canciones colombianas, y había una canción que decían:
por la calle del César, de arriba abajo, de abajo arriba. Yo decía, Franio, esa casa debe ser como las Cibeles de Madrid, porque para estar en una canción... Y me decía él, no, es una calle con unos pedregales inmensos y no tiene ni pavimento, ni aceras, ni nada. Y yo le decía, bueno, ¿y esa artista cómo es tan loca que pone una calle insignificante en una canción? ¿Cómo le parece? Sí, era un centro, que le llamaban el centro de los extranjeros. Sí. Eso era un pueblo tremendo. Para ir a Barranquilla eran unos puentes de maderas, no, de árboles, y había un ferry para poder ir, para poder pasar el río Magdalena. No había puente. Entonces montábamos en el ferry el carro, como dicen ustedes, porque en España decimos coche, montaba el carro y ya pasábamos a Barranquilla. En ese momento fue cuando nosotros abrimos el consultorio de oftalmólogo, porque para ir a Barranquilla había esa dificultad de los puentes de madera, de árbol, el ferry. Entonces, cuando iba una persona enferma, eran unas colas tremendas para llegar al ferry y pasar el ferry. Entonces, cualquier médico que estaba en Valledupar era un éxito, porque allá iban todos los de La Guajira, los de muchos pueblos a la redonda. Entonces, no daba abasto un hospital ni un médico para atender a tantos pacientes. O sea que llegamos en un momento muy con puya y son, paseos y merengues, con guacharacas, caja y canciones, un folclor puro como Morales. Que cuando mi madre se entera de que yo coqueteo con un indio, me dice, bueno, ¿y de dónde es? De Valledupar. Si eso no existe en el mapa, ¿cómo es eso? ¿Eso qué es? ¿Finca? ¿Campo? ¿Qué es? ¿Qué es pueblo? ¿Qué es? ¿Qué es? No aparece en el mapa. Imagínense. Qué problema, ¿no? ¿Usted nunca sintió ganas de devolverse de Valledupar para España? De eso no se puede decir, porque los sentimientos a veces, según son las circunstancias. Así que de eso no se puede decir. Muchas veces puse casi mi corazón y mis pies en España, pero luego mi marido me convencía y me quedaba. Allá había un obispo, Monseñor Roy Villalba, que yo cuando llegaba y le decía, mi marido está enamorado, me decía, no hagas caso, no te vayas, tu casa y tu hogar no lo puedes dejar. Y ahí me tienes, hasta ahí sé que jamás yo me iría de mi valle, de la leyenda de Francisco el hombre. Sé que jamás yo me iría de mi valle, de la leyenda de Francisco. Damos nosotros la Cruz Roja y trajimos el banco de sangre de Alemania por mediación de una señora que era Luque. Ella la mandaron de la Cruz Roja a hacer un curso a Alemania para hacer el análisis de del SIDA. Lo mandó la Cruz Roja a ella, a esta señora, a Alemania. Y por mediación de esa señora trajimos el banco de sangre a Valledupar. Disgustadísimo siempre, porque cada vez que oían las pescas milagrosas pensaban que ahí caíamos nosotros en nuestros secuestros, pero gracias a Dios no. Y siempre pensando que nos fuéramos para allá con ellos, porque mi esposo tenía muy buenas relaciones con los oculistas de Salamanca. Tanto era así que Unamuno, uno de los oculistas, ya era un señor mayor, fue operado en Madrid y le decía, Franio, quédate con mi consultorio, que yo ya soy muy mayor y estoy muy enfermo. Y a Franio nunca lo aceptó. Quiso venirse a su tierra, porque su papá le decía que aquí en su tierra, que bueno, que habría el primer oculista en Valledupar.
Y no sé, estuvimos muy bien acogidos porque enseguida nos buscaron consultorio, todo, nos abrieron las puertas para que no nos fuéramos otra vez para Salamanca. ¡No! ni plaza, ni ver plaza de toros, ni en Barranquilla, ni en Valledupar. Y vengo aquí a Bogotá y con las normas de un nuevo alcalde quitan los toros. Entonces parece que me están castigando a no ver toros. Yo que toreaba desde chiquita y montaba mucho a caballo. Eso es una cosa emocional que se nota cuando pasa un animal al lado de uno que bufa. Y entonces eso, por eso los toreros se visten de luces y se aprietan su faja para no sentir ese movimiento del bufido del toro, que es una cosa muy impresionante. Eso yo creo que hay que nacer con ello, porque si no, no se comprende. Si no se comprende que es una salvajada porque matan al toro, porque no sé qué, pero hay que reconocer que el valor humano es inmenso cuando se pone ante una fiera y lo logra acabarlo, ¿no? Mis padres tenían los dos ganadería de reses bravas. La ganadería de mi padre se llamaba Ganadería de Don Nemesio Villarroel Blanco y la ganadería de mi madre se llamaba la Ganadería de Doña Francisca Melgar Morales. Los nietos, tengo un nieto que está en Estados Unidos, que es hijo de mi hija la mayor, trabajador, tiene su propia empresa y estudia arquitectura en Miami. Muy emprendedor, un niño que los niños de su edad no saben trabajar como él trabaja. Ella tiene su patrimonio hecho por sus propios trabajo. Lo que dice mi marido, nosotros lo que hemos hecho a pulso. Y gracias a Dios no hemos tenido que tener guardaespaldas, ni carros blindados, ni nada, porque la honestidad la hemos llevado en los dedos de las manos. Tengo 8 nietos y esa niña también trabaja y estudia en Miami. Como se separaron ellos, mi hija, entonces mi hija se quedó aquí con la niña más pequeña, que está en el colegio todavía de bachillerato, y los otros 2 son los que han quedado en Miami estudiando por sí solos y trabajando por sí solos. Los hijos de Afranio son estos 2. El niño tiene 11 años y la niña, ¿qué? 9. Muy inteligentes. Él a las niñas que trabajan allí en la casa las adora, las ayuda. Ay, no hagas eso, que ya es muy tarde, acuéstate. Un niño con un corazón de oro. Nunca lo pensé porque a mí me parece que eso es muy doloroso, sobre todo para una persona como yo, de una conducta intachable. Para mí ver otro hombre, otra vulgaridad, no. Dios me lo puso en el altar, hay que seguir para adelante. Un matrimonio no debe disolverse. No debe de disolverse. Según mi criterio y según mis ideas religiosas. Yo cuando tenía mis hijos, el que mereciera un correazo por las nalgas, ahí lo tenían, porque era corregirlos. Y dicen que el árbol cuando se tuerce de chiquito, si no se endereza, de grande no puedes. Entonces yo crié así a mis hijos. Me tenían que obedecer o tenían que hacer lo que dijera su papá o su mamá si no había una correa por la nalga. Ahora no. Ahora se sube el niño por encima del
del sofá y ves que se va a caer, no le digas nada, que se traumatiza. ¿Cómo es eso? Más se puede traumatizar un padre viendo que el hijo se mata de un precipicio y no se le puede decir nada porque se traumatiza. ¿Cómo le parece a usted eso? Es estricta. Eso le tiene miedo a la abuela. Que los pone a marchar. Es una mujer pues muy correcta, muy estricta en sus cosas. Y pues también pide y exige que la familia y todo lo que la rodea sea pues transparente, de una sola cara. Y tampoco me gusta la política de ahora, porque antes era una política sana, ahora no. Ahora los paracos te hacen votar por el que él pone la ametralladora encima de la mesa y te dice, ese va a ser el gobernador, ese va a ser el alcalde. No, 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 ese va a ser el secretario de gobierno. No, ese va a ser el ministro. Una política así no es buena, porque esos luego piden prebendas porque han votado por ellos y los han elegido en un masacre y en un ambiente de temor y de horror, porque la metralleta ahí encima, y no digas que no. Todo lo que me ve aquí, le parece poco, todas las enfermedades que he tenido y todas Dios me las ha quitado, y todo lo que me ha dado Dios, esto no es un valle de lágrimas, Dios nos ha dado un paraíso y aquí lo estoy disfrutando. ¿Y qué me dice usted a mí de estos colegios que le tienen una materia del sexo? Que me dice mi hijo a su papá delante de mí, papi, ¿cuántos espermatozoides le tuviste que echar a mi mamá para tenerme a mí? Me pongo la mano en la cabeza y digo, ay Dios mío, asustada y avergonzada por esa sabiduría que le han dado a los niños inocentes. Horrible. Y entonces abres la televisión y lo que encuentras son cosas indebidas, porque no ponen a personas que aprendan un oficio, que aprendan algo para que con sus manos y su trabajo ganen plata. No, una mujer desnuda, un no sé qué. ¿Cómo le parece a usted esa? Arrimarse a Dios primero, sobre todas las cosas Dios. Hacer todo como Dios manda, con los 10 mandamientos de la ley de Dios. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar en vano. El tercero, santificar las fiestas. El cuarto, honrar padre y madre, que ahora no honran a los padres ni a la madre. Quinto, no matar. El sexto, no fornicar. Y el séptimo, no hurtar. Y el octavo, no levantar falsos testimonios ni mentir. Pero ahora, ¿quién no miente si siempre están robando? Tienen que estar mintiendo, ¿verdad? Porque casi siempre el adúltero es el hombre. Pero hoy día es... Bueno, hoy día son tantas cosas que no se comprenden. Cuando uno se casa en España, se casa una niña inocente, que no sabe nada de todas las intimidades del hombre y de la mujer. Y ahora no. Ahora ya las niñas a 10 años y 11 años están embarazadas, porque como tienen la materia, quieren saber cómo es, y están en la inquietud de que lo voy a hacer yo, porque tengo que saber cómo es. Entonces, ¿cómo le parece a usted eso? No, hombre. Yo no he entrado tampoco en la tecnología todavía, porque cuando yo estudiaba era la máquina de escribir
la taquigrafía y la mecanografía, nada más. Entonces ahora la tecnología para mí es una cosa muy difícil y no he tenido tiempo de ponérmela a estudiar. Mis nietas me dicen, ven abuela, yo te enseño, yo tengo aquí la tabla y no sé qué, no sé cuál. Y digo, si ahora ustedes no saben hablar, porque están todo el día en la mano, chi, 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 o en la tabla, tu, 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 tu. Entonces no saben ni geografía, ni matemáticas, ni nada, porque están todo el día metidas ahí, en la tecnología. No me parece eso muy... Es muy práctico para las personas que ya lo saben, pero también para darle el sentido de superioridad en todo. Que no va a haber familia. Según vamos, no va a haber familia. Las niñas ya de 11 años que tengan el papá o la mamá que le dé plata, se van a vivir con el niño de 11 años y el papá, ¿quién le tiene que decir que no hagas o que si no hagas? Si se traumatizan. Dígame. Entonces no va a haber familia. Según mi criterio, ¿no? Una hermana mía estaba enamorada de él, un piloto, que por eso no quería yo que mi hijo estudiara piloto. Entonces llegaba con la avioneta muy bajita y las vacas salían espantadas, asustadas del ruido del avión, de la avioneta. Las gallinas lo mismo, las ovejas, todos los animales se asustaban porque la avioneta iba muy baja. Pero un buen día la avioneta se enreda con una encina. La encina es un árbol que hay en España que da bellotas, que con eso se engordan los cerdos. Bueno, y las vacas y todo, porque es un alimento muy bueno para los animales. Y esa avioneta se enreda un ala con la encina y se abre la puerta. Entonces él se fue a tirar porque se abrió la puerta. Y luego se cierra la puerta y quedó cortado medio cuerpo dentro de la avioneta y el otro medio cuerpo tirado en el monte en trozos. Entonces cuando mi hijo me dice que quiere estudiar aviación, mi corazón se volvió una etcétera. Las buenas era que siempre con mis padres toreábamos a la limón. La limón es que usted tira de la capa y se pone ahí, y yo aquí, y entra la becerrita y torea. Y luego cogíamos la garrocha, que es un palo largo que tiene abajo un pico, y picábamos a la vaquita, embestía al caballo y corríamos de forma de que no nos podía coger la vaquita. Eso era una emoción. ¿Ves? Todas esas cosas. La calle de Torres Villarroel existe en Salamanca y era allí donde vivían mis padres. Y eran las casas antiguas que por un lado entraba la gente y por el otro lado de la calle entraban los coches de caballos, porque entonces no había automóviles. Y en esa casa vivimos muchos años. Luego después la vendimos a Viti, un torero de cerca de Salamanca, de Vitibudino, un pueblo que se llama Vitibudino. Se vendió la casa. Pero una casa inmensa, que abajo tenían las cuadras para meter los caballos y los sitios para que se metían los coches de caballo. En el colegio no nos exigían bachillerato, sino cultura general. Cultura, sabíamos de todo, pero no bachillerato. Esas eran las ricas. La gente un poquito más humilde, pues sí estudiaban bachillerato. Pero en nuestra categoría no. Y luego, pues no sé, había como 5 o 6 muchachas del servicio, todas vestidas con cofia, con puños blancos, cofia blanca, mandil blanco, todo almidonado. Y había el cocinero, que era de repostería, y las cocineras. Y luego la servidumbre, que eran los criados, que había otras cocinas y otros
otras casas donde vivían los criados. Porque mi madre murió y mi padre también, entonces yo ya quedé con mis hermanas todas casadas y yo era la única soltera que vivía con mi madre. Entonces, pero yo a mi novio le dije, hasta que no muera mi madre yo no me caso. Y él me dijo, ¿por qué me dices eso ahora si ya estoy enamorado? Le dije, pues búscate otra. Eso sí, todavía no estamos casados, te buscas otra. No puedo buscarme otra porque estoy enamorado de ti. Ah, y cuando nos conocimos en la universidad, dice, con esa me voy a casar. Así, así. Y dije yo, que estaba con una hermana mía y una amiga. Y ese hombre loco, mira que está diciendo que se casa conmigo. Bueno, y se podía casar contigo, hermana, o contigo. Dice, no, es que la que me gustas eres tú. Y mira que sí, es verdad. Y yo diciendo que era loco porque estaba diciendo muchas locuras. Valledupar, valle mío querido, pueblo de historias y tradiciones. Te canto a ti, a tus casitas viejas, a tus leyendas, a tus mujeres y a tus juglares Alberto y Bovea. Valledupar, valle mío querido, donde respiro música y canto, donde me arrullan los acordeones de Emilianito y el gran collage. Es el ojo de la madre, ¿no? Eso es la inteligencia, todos somos inteligentes. Sí creo que tengo unos buenos principios, una buena crianza, unos valores que pues creo que podemos aportar a todo lo que hagamos a este país y a este entorno que nos rodea. Bueno, mi madre es una mujer excepcional. La perseverancia. Se vino a Colombia, a las Indias, como ella llamaba. ¿Sí? A las Indias, pues a aventurar mi papá. Y bueno, dejó en Valledupar un legado de modernismo en su momento. Son 40 años donde España estaba mucho más avanzado que Colombia. Entonces aportó como todas esas nuevas ideas que traía desde la Universidad de Salamanca. Hasta fundamos la Cruz Roja. Bueno, mi familia en España, muy aristocrática. Hay una calle que se llama Torres Villarroel, un personaje muy importante en Salamanca. De ahí viene la familia Villarroel. Porque Diosito en mi viejo valle, paisaje con notas de acordeones, con puya y son, paseos y merengues, con guacharacas, caja y canciones, un folclor puro como